Y ahora invitamos a nuestra primera expositora, la abogada Patricia Sarria, representante del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual del Perú, INDECOPI. Patricia es abogada por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y máster en Análisis Económico del Derecho por el Instituto Ortega y Gasset, adscrito a la Universidad Complutense de Madrid. También tiene una amplia experiencia en la formulación y ejecución de políticas de competencia, protección al consumidor y también lo que es la propiedad intelectual, así como la coordinación de temas institucionales. La abogada Patricia Sarria nos acompaña con el tema Caso Perú, Derechos de Transmisión Exclusorios. Abogada, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Para mí es un gusto acompañarlos en este segundo día de exposiciones. Bueno, el día de ayer, para los que nos pudieron acompañar, estuvimos viendo justamente cuáles eran las áreas de interacción que podían encontrarse en el derecho de la competencia y la propiedad intelectual. Lo que voy a hacer hoy día es contarles un caso bastante representativo, muy ilustrativo además, porque constituyó pues una apertura hacia lo que eran derechos intelectuales tratados en el marco del derecho de la competencia. Si bien, a diferencia de lo que se comentó ayer en mi exposición, no quiere decir de que se hayan hecho un uso abusivo de patentes o de este tipo de derechos intelectuales, lo que vamos a ver el día de hoy es más bien infracciones a la ley de competencia en el marco de derechos intelectuales. Este caso es denominado caso Fox and Turner y Turner en español. Ustedes sí probablemente lo pueden haber escuchado antes porque es un caso que se ha expuesto mucho a nivel internacional por la particularidad que tiene y porque además no se han encontrado casos bastante similares en Latinoamérica. Como les mencionaba, en este caso la empresa que presentó la denuncia ante el INDECOPI, ante la Comisión de Defensa de la Libre Competencia, que es la autoridad competente, es la empresa Telecable. Esta empresa denunció a Turner, que es una empresa de broadcasting. ¿Qué cosa es una empresa de broadcasting? Es una empresa de transmisión de señales vía televisión. Y también a la empresa Fox. ¿Qué derechos de transmisión estamos viendo? Por ejemplo, no sé si ustedes han tenido la oportunidad pues, de conocer estos canales como Fox Sport, les he puesto ahí los logos para que puedan identificarlo, CNN, que es un canal bastante conocido de noticias, TNT, que presenta series, Fox, que no solamente tiene un canal de deportes, sino también tiene un canal de películas y también de series, y Cartoon Network, que es básicamente de dibujos animados y su público objetivo pues es el público infantil. Telecable en esa oportunidad, en ese momento en el Perú, era una empresa concesionaria de servicio de TV por cable. ¿Qué cosa quiere decir eso? Era una empresa de telecable que brindaba ese servicio a cambio de un pago por parte de los consumidores. Esta empresa, para poder brindar su servicio, pues contaba con diferentes canales, que son los que les he presentado en el primer slide. Y para esto, como esta empresa no es la que tiene los derechos de exclusividad sobre estas transmisiones, lo que hace es contratar esos derechos, contratar que le brinden el servicio de transmisión a otras dos empresas. En este caso, por ejemplo, tenía un contrato de distribución de señales con Fox desde el año 1993 y con la empresa Turner desde 1989. ¿Qué es lo que ocurrió? Todo iba bien, se estaba realizando la actividad, las personas, los consumidores habían contratado estos paquetes dentro de los cuales estaban las señales de Fox y Turner, hasta que Fox dio por terminado el contrato que tenía con la empresa Telecable de manera además unilateral, es decir, por propia decisión, a partir del 30 de abril de 1999. Y la empresa Turner hizo lo mismo, pero el 31 de diciembre del 99. O sea, a fines de diciembre del año 99, pues ya Telecable no contaba con los canales de televisión cuyos derechos tenían estas dos empresas. ¿Cuál es la particularidad? Que esta cancelación unilateral del contrato coincide con una suscripción de contratos de transmisión
nueva que realizan estas empresas Fox y Turner con otra empresa, ya no Telecable, sino con Telefónica del Perú. Ante esto, lo que hace Telecable es denunciar ante el Indecopi, ante la Comisión de Defensa de la Libre Competencia, a Fox y Turner, señalando de que esto constituía la cancelación de estos contratos, prácticas anticompetitivas, en la modalidad de establecimiento de acuerdos de distribución exclusiva de señales. Para hacer un paréntesis, como pueden ver en las fechas, esto ocurre más o menos en el año 99-2000, cuando se presenta la denuncia. Y en esta época la ley que estaba vigente en el Perú era el Decreto Legislativo 701, a diferencia de ahora que está vigente el Decreto Legislativo 1034. En esa oportunidad, si bien se sancionaba y estaba indicado en la ley que se sancionaban todas las prácticas anticompetitivas que constituían abuso de posición de dominio, que como les mencioné ayer es el equivalente al abuso de poder de mercado para efectos de nuestra ley peruana, no incluía específicamente el tipo de distribución exclusiva de señales, lo que son los contratos de exclusividad. Entonces ya había un primer reto para la autoridad administrativa para ver si dentro de la ley peruana y dentro de nuestra jurisdicción pues se podía sancionar a alguna empresa por suscribir contratos de exclusividad. Telecable en su defensa, en su denuncia, lo que señaló es que estos contratos de exclusividad estaban orientados a excluirla del mercado. ¿Por qué? Porque ellos consideraban que las señales de transmisión que emitían tanto Fox como Turner eran elementos esenciales para que lleven a cabo su actividad. Para ellos, pues esos canales como Fox, los canales como CNN, Cartoon Network, pues eran básicos, según lo que decían en su denuncia, para que pudieran llevar a cabo su actividad comercial. Obviamente, cuando le corrieron traslado de la denuncia a estas dos empresas, a las denunciadas, a Fox y Turner, ellos negaron categóricamente que hubieran incurrido en prácticas anticompetitivas. Por ejemplo, Turner, al momento de presentar sus descargos, indicó que no contaba con posición de dominio en el mercado. Entonces su argumento era, si yo no tengo posición de dominio en el mercado, pues no puedo haber constituido un abuso de esta posición, porque no la tengo. ¿Y esto por qué? Porque en opinión de Turner existían varios sustitutos, es decir, otras opciones de canales similares a los cuales los consumidores podían acceder sin ningún problema. Fox, por su parte, sostuvo también el tema de los sustitutos, señalando de que no consideraba que tenía posición de dominio en el mercado o poder de mercado, como ustedes lo tienen recogido en su norma, porque existían otras opciones con las cuales Telecable podía trabajar. Ante todo esto, ¿qué cosa decide la comisión? ¿Qué cosa decide la autoridad administrativa? En primer lugar, lo que hace la comisión es señalar de que si bien en la ley, en el decreto legislativo 701, no estaba establecido específicamente que constituía una infracción, un abuso de posición de dominio, los contratos de exclusividad, pues sí estos podían constituir una infracción siempre que tuvieran la orientación, tuvieran el objetivo de restringir la competencia excluyendo a un competidor del mercado. ¿Por qué les hago esta reflexión? Porque como mencionábamos ayer, el tema de los derechos intelectuales no debe ser visto como un tema negativo. Por el contrario, incluso los contratos de exclusividad pueden ser positivos, dinamizan el mercado. Son una opción más que tienen los proveedores para saber en qué campo les gustaría comercializar sus productos. Sin embargo, esto se puede convertir en una infracción desde el punto de vista que esta empresa utilice estos contratos de exclusividad para excluir a otros competidores del mercado. Es ahí donde se configuraría una infracción, no únicamente por la suscripción de un contrato de exclusividad, que eso, de acuerdo a las leyes peruanas, sí está permitido. Luego de eso, la autoridad administrativa lo que realizó es un análisis de mercado relevante. Para resolver estos casos de competencia, lo que se tiene que verificar es que efectivamente esta conducta presuntamente anticompetitiva haya tenido una afectación en el mercado.
El mercado sabemos que es muy amplio, el mercado es todo, es donde comercializamos todos los productos y servicios que están disponibles. Sin embargo, para efectos de un caso en concreto, el mercado relevante es únicamente el que nos va a interesar. Por ejemplo, en este caso, el mercado relevante estaría comprendiendo lo que son no solamente las señales de Fuchs y Turner, porque lo que yo voy a evaluar es que si efectivamente esta empresa, si no cuenta con esas señales, va a poder realizar su actividad en las mismas condiciones que sus competidores. Entonces, como esa es la respuesta que yo tengo que tener al momento de realizar mi investigación, lo que voy a tener en consideración es no únicamente este mercado, esta oferta, sino también las otras ofertas de señales de transmisión que existan en el mercado. Ese va a ser mi mercado relevante. Y además, teniendo en cuenta que estamos hablando de televisión por cable, por paga, por lo general lo que se comercializa en estos paquetes son canales internacionales. Entonces voy a tener que tener en consideración esa particularidad también al momento de hacer mi análisis de mercado relevante. Luego de eso, la autoridad identificó las categorías a las que pertenecía cada una de las señales. Cuando hablo de señales, ustedes ya saben que estoy hablando de canales. Luego de eso también definió, luego les voy a presentar un cuadro bastante didáctico, aquellos que podían ser sustitutos de cada una de las categorías de canales. ¿En función de qué? En función de sus características, de sus contenidos, y también un punto muy relevante para la investigación, sus niveles de audiencia. Porque yo puedo tener 100 canales de noticia, pero si yo sé que solamente los consumidores ven uno de esos y le estoy restringiendo poder acceder a esta televisión por cable, a ese canal que tiene, digamos, la mayor cantidad de audiencia, ya sería un indicio considerable para ver si ha habido un abuso de posición de dominio en el mercado. Este es el cuadro que les he preparado. Por ejemplo, dentro del paquete estaban canales en la categoría deporte. El canal que estaba dentro de la controversia era Fox Sport. ¿De qué empresa? De Fox, de una de las demandadas. La autoridad verificó de que existían sustitutos, canales alternativos. Si no hubiera Fox Deportes, ¿qué otro canal me puede ofrecer ese mismo contenido o contenido similar? ESPN, America Sport. Luego de eso, tengo otras alternativas similares al canal Fox Sport, pero ¿tienen estos la misma demanda por parte de los consumidores? Bueno, en el caso del canal de deportes se determinó que había equivalencia a los competidores, es decir, habían consumidores que veían el canal de Fox, habían otros consumidores que preferían ver ESPN, entonces no se encontró con relación a este canal algún elemento considerable a tener en cuenta. Luego, con relación a las noticias financieras, se encontró CNN Financiero, que era también uno de los canales que formaba parte de este paquete. Este canal, esta transmisión la brindaba la empresa Turner, que se encontró como alternativa a la empresa Bloomberg, al canal Bloomberg. En estos momentos, por ejemplo, en Perú, este canal Bloomberg, la verdad es que no sé si sigue existiendo, porque no me suena, pero en ese momento se determinó de que había igualdad entre los competidores, o sea, había el mismo número de consumidores o un número muy parecido entre los que veían Bloomberg y los que veían el canal de Turner en cuanto a noticias de carácter financiero. Luego, en cuanto a noticias de CNN en español, que lo brindaba la empresa de transmisión Turner, se encontraron otras alternativas como CBS, Telenoticias y también incluso cadenas locales, que si bien eran nacionales, elaboradas en Perú, pues formaban parte de estos paquetes, como por ejemplo Canal N, que es un canal bastante importante de noticias, y Antena Informativa. En este caso se vio de que incluso las personas que veían CNN en español eran menos, hablando de cantidad, que las personas que veían, por ejemplo, Canal N. Entonces también en este aspecto no se encontraron indicios. Luego, en cuanto a noticias internacionales, pues habían otras alternativas como BBC Network, NBC. Aquí también había equivalencia, no había una preferencia del consumidor orientada hacia Turner.
Por otro lado, TNT tenía incluso más opciones como HBO, Cinecanal, Cinemax, USA Network, una serie de ofertas en las cuales los consumidores podían ver películas. En el caso de Cartoon Network, que es el canal infantil, pues habían otras que incluso nos suenan más, como son Nickelodeon, Discovery Kids y Bloomerang. En este caso, en ese momento, a pesar que Cartoon Network ahora no está tan difundido como antes, sí había una mayor presencia, digamos, de consumidores que veían este canal Cartoon Network versus, por ejemplo, Nickelodeon. Finalmente, en cuanto a series, el canal Fox pues tenía como alternativas a Warner Channel, a XN y Sony Entertainment, que hasta la fecha pues son bastante conocidas. Y en este caso, pues la audiencia que veía canal Fox pues era menor que la audiencia que veía Warner Channel o a XN, que eran las alternativas. Entonces, sobre la base de esta evaluación comparativa, lo que determina la comisión es que no ostentaba ni Fox ni Turner posición dominante en el mercado. Nosotros sabemos que al momento de hacer una investigación de competencia, ese es el primer filtro, porque si no existe posición de dominio en el mercado, pues ya el caso se cayó, ya no valdría la pena analizar más puntos. Sin embargo, al tratarse de contratos de exclusividad, la autoridad en ese momento dijo, bueno, queda claro de que los consumidores tenían otras opciones y que por tanto ni Fox ni Turner tenían posición dominante en el mercado, y en el caso que ya no te quieran seguir vendiendo su señal, tú tienes otras alternativas. Sin embargo, queremos analizar si per se, es decir, por el solo hecho de firmar contratos de exclusividad, se constituye una infracción a las normas de competencia. Y eso es lo que realiza a continuación. Textualmente les voy a leer lo que pone en ese momento la comisión, porque me parece que es bastante relevante para lo que les voy a explicar. Considera en este caso que los contratos de exclusividad pueden tener un doble efecto. El primero, por un lado, pueden incrementar el bienestar de los consumidores a consecuencia de la eficiencia que se podría derivar de dichos convenios. Lo que les comentaba al comienzo de mi explicación, el tema de tener contratos de exclusividad no es una infracción, al contrario, puede dinamizar el mercado, dar mejores opciones a los consumidores, pero por otro lado, también estos contratos pueden generar un efecto negativo, limitando o excluyendo a competidores de las fuentes de aprovisionamiento o insumos, lo que conllevaría la reducción del nivel de competencia y por siguiente una pérdida del bienestar para los consumidores. Evidentemente, mientras existan menos competidores en el mercado y si existan distorsiones, pues el consumidor final, tarde que temprano, se va a ver seriamente perjudicado. La comisión lo que realiza es un análisis entre los efectos positivos y los efectos negativos de los contratos de exclusividad que son materia de este caso. Y concluyó que el efecto negativo de los contratos de exclusividad en relación a la pérdida de clientes, que es lo que le podría generar a la empresa Telecable pues salir del mercado, no tenía dirección o no tenía conexión directa con que los consumidores dejaran de ver Telecable. ¿Y por qué? Porque el total de las desconexiones que se había sufrido, es decir, la pérdida de clientes que había tenido Telecable, pues obedecía a razones distintas a ya no contar con las señales de Fox y de Turner. Por ejemplo, se encontró que las desconexiones habían sido motivadas en mayor medida por otras variables, como por ejemplo problemas en las señales de televisión. Muchos consumidores se quejaban de que a pesar de que pagaban el servicio, se les instalaba todos los aparatos para recibir la señal, pues tenían problemas para visualizar algunos programas, o la señal no era lo suficientemente nítida y clara. Por momentos incluso se perdía la señal de algunos canales. Otro de los motivos por los cuales ya la gente no quería contratar con Telecable era porque tenían una distribución inadecuada de su revista. Y ese punto es bastante importante porque ayer uno de los expositores comentaba justamente lo importante que era contar con la programación.
porque de esa manera pues los consumidores podían hacer un uso adecuado, un mejor uso del producto que estaban contratando, del servicio que estaban contratando, que en este caso era la televisión por cable. Y la distribución que tenían ellos de la revista donde justamente estaba su programación, pues no era óptima, no era, al contrario, era bastante defectuosa. Otro de los motivos principales de desconexión era por viaje del abonado, o sea, la persona que contrataba se iba de viaje, entonces evidentemente ya no iba a seguir contratando un servicio que no iba a usar. Luego la mala programación, o sea, frente a otras opciones de televisión por cable, pues los consumidores, tal como hemos podido ver en el cuadro comparativo, encontraban más atractivo otro tipo de canales que esta empresa Telecable no ofrecía dentro de su programación. Luego, como les mencionaba, la falta de Canal N. Canal N es un canal de noticias peruano, pero que se comercializa dentro de los paquetes de televisión por cable, muy importante. Cuenta con una alta sintonía. ¿Y por qué? Porque a los consumidores peruanos evidentemente les interesa saber las noticias no solamente de CNN internacionales, sino con mucha más razón lo que ocurre en el país. Y si vas a tener un canal donde las 24 horas se estén informando en tiempo real qué está ocurriendo, y además el corte que ellos tienen es un corte más periodístico, no tan policial, a diferencia de lo que puedes encontrar de repente en un noticiero de señal abierta. Luego, la falta de cadenas internacionales. Los consumidores demandaban mucho lo que eran las cadenas ABC, NBC, CBS, entre otras. Y esas cadenas, que no tenían nada que ver ni con Fox ni con Turner, no estaban dentro de los paquetes que ofrecía Telecable. Y por eso, básicamente, es que los consumidores preferían a otras compañías de servicio de cable. ¿Cuál es la conclusión de este caso? Como hemos venido comentando, la Comisión consideró que los contratos de exclusividad solo estarían explicando una muy pequeña parte de las desconexiones, lo cual evidentemente no era relevante para el mercado y por tanto no era una infracción. Entonces, primer filtro, ¿estas empresas tenían posición de dominio en el mercado? Pues no la tenían. Entonces, no puede haber un abuso de posición de dominio si no tengo la posición dominante. Segundo, si hago un análisis de que si per se los contratos de exclusividad constituyen una práctica anticompetitiva, ¿y por qué se realizó ese análisis? Como les mencioné, porque en esa época en el decreto legislativo 701 no se mencionaba explícitamente que los contratos de exclusividad constituyeran una infracción. En ese sentido declaró infundada, es decir, no le dio la razón a Telecable y por tanto el caso fue archivado. Este caso, ¿qué nos enseña en el marco de este evento? Pues que existen supuestos donde la acción de un proveedor de limitar el otorgamiento de sus derechos de propiedad intelectual, como por ejemplo la transmisión de canales o distribución de canales, podría limitar la competencia en el mercado. En este caso no ocurrió así, pero puede darse la circunstancia, por ejemplo si fuera un canal pues bastante demandado. Ahora, a pesar de que no es el título de esta conferencia, ya que estamos hablando de derechos intelectuales, a raíz de una exposición que escuché ayer, consideré conveniente explicarles un caso más, que fue un caso también bastante sonado en Perú, que es el caso Ambev. No sé si Ambev es una empresa que tiene presencia en Ecuador, ¿sí? Bueno, entonces ustedes conocen perfectamente que Ambev es una empresa de cerveza que es la empresa, una de las empresas líderes en Brasil. Entonces se creó bastante expectativa cuando quería ingresar a Perú, porque en esa época ¿quién era la empresa que distribuía todas las cervezas? Era la empresa Bacus, que es una empresa nacional. Entonces, si bien habían diferentes marcas de cerveza, pues se creó que todas operadas por Bacus, pero diferentes marcas, se creó bastante la expectativa en el consumidor que iba pues contar con un nuevo producto que además contaba con muy buena reputación a nivel internacional. Entonces, llega Ambev a Perú y dice, voy a establecerme en Perú, voy a comercializar mi cerveza. ¿Qué es lo primero que quería hacer? Lo que pasa es que justamente como todas las otras marcas de cerveza pertenecían a Bacus, a una empresa peruana, utilizaban el sistema de intercambio de envases. O sea, ya había una botella de vidrio
que se utilizaba tanto para la cerveza Pilsen como para la cerveza Cristal, que eran las cervezas que en ese momento se comercializaban en el Perú. Entonces Ambev lo que dice es, bueno, si yo voy a entrar a comercializar cerveza, para que no tengan ningún, en el pensamiento que tenían ellos, ¿no? Para no constituir ninguna barrera de entrada o yo tenga que incurrir en sobrecostos, ¿por qué no me dejas usar también tu cerveza? Teniendo en cuenta que el hecho de no usar los envases de la cerveza hace al consumidor, o se pensaba que iba a hacer al consumidor incurrir en un costo adicional, que era no solamente pagar por el líquido, sino también pagar por el envase. Entonces esa era la lógica que tenía Ambev. Entonces Bacus en ese momento, por un lado como la empresa de distribución y por otro lado como una empresa que se creó justamente con los mismos accionistas de Bacus, la otra empresa era la que te tenía que otorgar el permiso para poder utilizar los envases. Entonces cuando Ambev va y le dice quiero utilizar los envases, esta empresa le dice no, porque estos envases son una marca además que yo he solicitado registrar en Indecopi, también en el campo de propiedad intelectual. Yo considero que es una marca tridimensional, así que estoy solicitando su registro en Indecopi. Entonces, por lo tanto, solamente es para comercializar estas cervezas. Tú como nuevo, usa tus propios envases. Entonces, evidentemente Ambev dice, ¿pero por qué? Si yo he cumplido además con todos los requisitos, porque supuestamente uno de los requisitos para poder acceder a este comité que te otorgaba el permiso para autorizar los envases era ser miembro de la Sociedad Nacional de Industrias. Entonces Ambev había cumplido, había hecho ese trámite, formaba parte, pero también lo que el comité le dice es, además, para ser parte de ese comité y para que yo te dé la licencia para utilizar estos envases, tú ya deberías estar realizando actividad comercial. Y tú aún no estás realizando actividad comercial, lo que tú quieres hacer es entrar como un nuevo competidor al mercado. Bueno, ante todas esas negativas, lo que hace Ambev es ir a Indecopi, a la Comisión de Defensa de la Libre Competencia, y denuncia tanto a Bacus como a esta asociación que se encargaban justamente de otorgar los permisos para el intercambio de los envases. El objetivo de este acuerdo CIE, el acuerdo CIE es el de intercambiabilidad de envases, era proteger la reputación del producto, según lo que decía este comité. Además, pues facilitaba el intercambio de envases, eran unos envases de vidrio de 620 miligramos de color ámbar, con un símbolo en un triángulo que decía CFC, que eran las siglas de este comité que brindaba la autorización. Bacus, como les mencioné, solicitó el registro de estos envases que contenían este símbolo ante la Oficina de Registro de Signos Distintivos del Indecopi como una marca tridimensional. Sin embargo, en diciembre del año 2005, el Tribunal de Indecopi denegó el registro de esta marca tridimensional. ¿Por qué? Porque la marca, como nosotros sabemos, pues si bien es algo que te diferencia en el mercado y que te da un plus para poder comercializar, pues también tiene que tener cierto grado de distintivo, por algo son signos distintivos. Entonces, en ese criterio, en ese entendido, pues en el informe oral se presentaron pues los abogados de ambas partes y quedó demostrado que ese envase de cerveza pues tampoco no tenía nada de creativo. Habían incluso otros productos como aceites que utilizaban un envase bastante parecido, de las mismas dimensiones, solo que no tenían ese triángulo pues que los identificaba como los envases que se iban a intercambiar por cerveza. Entonces, en ese sentido quedó denegado el tema de la marca. En abril del 2009, fíjense cuántos años después para que vean lo complejo que fue este caso y lo grande, Ambev se desistió del procedimiento. Nos imaginamos, no tenemos ninguna evidencia, que porque de alguna manera deben haber solucionado la controversia. Sin embargo, el caso era tan complejo e involucraba tantos derechos que la comisión de oficio decidió emitir un pronunciamiento, continuar con la investigación e señalar qué es lo que pensaba al respecto de los hechos denunciados. En ese sentido, analizó si las prácticas denunciadas generaban alguna distorsión en el mercado, que eso es básico para saber si existe algún tipo de práctica anticompetitiva, concluyendo que la negativa de acceso al CIE no tuvo un impacto significativo en los costos de Ambev. Es decir, el hecho de que Ambev no pudiera acceder a estos envases, a este sistema de intercambio, no le representaba un costo que significara una barrera de entrada al mercado.
Por otro lado, no afectó su capacidad para competir ni la oportunidad de su ingreso al mercado, es decir, podía competir en igualdad de condiciones. Entonces, pese a que esta denuncia no fue acreditada, en este caso también vemos cómo el registro de un signo distintivo sí pudo, de alguna manera, restringir la competencia. Si se hubiera, pues, primero, si se hubiera otorgado el registro, segundo, si efectivamente se hubiera otorgado el registro, pues evidentemente tal vez estos envases sí tendrían un aspecto particular que sí servirían para el ingreso al mercado de otras empresas, ¿no? Como les mencionaba ayer, si bien pues en Indecopy aún no hemos tenido la oportunidad de que se presente un caso de una patente que haya distorsionado el mercado, que es lo cual nos gustaría y estamos a la expectativa porque definiría muchos temas de convergencia entre la competencia y la propiedad intelectual, sí tenemos un sinnúmero de casos, como el que les he mencionado, que son temas de competencia que involucran derechos intelectuales. Inclusive, bueno, ya en otra oportunidad pues tendré la oportunidad de comentarles que las áreas de interacción no son únicamente pues entre el derecho de propiedad intelectual y el derecho de la libre competencia entendido como un abuso de posición de dominio, sino que también existen áreas de interacción como dentro de lo que es la competencia desleal, como bien nos han expuesto ayer, incluso en temas de protección al consumidor. Entonces hay un sinnúmero de áreas que se deben trabajar. Y para eso creo que son muy importantes este tipo de eventos, ¿no? Porque nos permiten intercambiar conocimientos, intercambiar experiencias y en base a eso pues ir solucionando estos problemas que se presentan en los casos sobre la marcha. Bueno, muchísimas gracias. No sé si tienen alguna pregunta sobre mi exposición. Sí. Con respecto al caso de Fox y Turner, en la exposición, no sé si en el Indecopy analizaron la motivación o el incentivo económico que tendrían las cadenas de broadcasting para firmar estos contratos de exclusividad. Y en conjunción con esto, la relación, la naturaleza de la relación que existía entre Fox y Turner con Telefónica. Traigo estos puntos a colación porque, o sea, de la presentación del caso no estoy muy familiarizado con el caso, pero me parece que yo, si tengo los derechos sobre canales como Fox Sports, Cartoon Network, como que la motivación económica, yo podría firmar los contratos con Telefónica y también con Telecable, ¿no? Entonces tendría el incentivo económico de firmar con los dos. Y además, porque me parece que en este caso, no sé si se consideró en el lado de que el poder de mercado tal vez estaría en el lado de comprador, en el lado de Telefónica, que porque ostentaba tal vez poder de mercado en ese segmento, ellos fueron los que impusieron la cláusula de exclusividad. Porque ahorita, o sea, de la exposición solo se desprendía que había poder de mercado, que el análisis de poder de mercado únicamente del lado de las canales de broadcasting, no del lado de los compradores. Sí, bueno, en el caso de la motivación que tú bien mencionas, pues lo que se concluyó es que efectivamente firmar contratos de exclusividad no importaba cuál era la motivación, evidentemente eran temas empresariales, porque el hecho de firmar contratos de exclusividad no es una infracción, no es algo negativo. Al contrario, justamente, efectivamente, o sea, a todas luces pues se ve que esta es una operación comercial pensada, porque cancelar unilateralmente contratos con una empresa de cable para firmar automáticamente contratos con la competidora, que en este caso, una de las competidoras, que en este caso era Telefónica, pues sí, evidentemente es una movida empresarial. Entonces, firmar contratos de exclusividad, eso hay que tenerlo claro, no es negativo, no es una infracción. Ahora, a la segunda pregunta que me haces sobre si Telefónica tenía posición de dominio de mercado o no, eso no se analiza dentro de este procedimiento porque Telefónica no es parte de la denuncia. O sea, dentro del procedimiento la denuncia fue exclusivamente en contra de los transmisores de estos canales, que son Fox y Turner. Entonces, al momento que tú realizas el análisis de este caso, lo que tú tienes que verificar es que si esos productos que las empresas denunciadas te están limitando el acceso porque no quieren tener contratos de exclusividad contigo, si estos productos son las únicas opciones que tú tienes en el mercado. Ese fue el análisis que se hizo en este caso. Y se verificó que no,
habían otras opciones. Por ejemplo, en el tema de noticias, pues había un sinnúmero de opciones, incluso Cartoon Network, que tenía otras opciones también para el público infantil. Entonces, desde ese punto de vista, no tenían posición de dominio ni Fox ni Turner en el mercado. Entonces, si no tienen posición de dominio en el mercado, quiere decir de que tú como empresa, pues tranquilamente podrías ir donde otro proveedor de señales de transmisión a comprárselas. Distinto hubiera sido el caso, por ejemplo, de que una empresa X vaya y denuncie a todas las empresas que venden derechos de transmisión, porque ninguna le quiere vender. Entonces, bueno, en ese caso sí, pues si ninguna le quiere vender, entonces ¿qué opciones tengo yo para llevar a cabo mi giro de negocio? Ninguna. Pero en este caso no. Lo que quedó evidenciado es que esta empresa Telecable tenía otras opciones de contratación. Y lo que es más significativo aún, los contratos de exclusividad que habían firmado, en cuanto, regresando al tema de la motivación que tú mencionabas, pues tampoco constituían de por sí una limitación a la competencia. ¿Alguna otra pregunta? Buenos días, doctora. Ha sido muy clara la exposición. Le quería hacer una pregunta. Aquí en el Ecuador sucedió, digamos, un mismo conflicto sobre el tema de los envases. La Cervecería Nacional tenía registrado como marca, o mejor dicho, puede ser como un producto tridimensional al envase de la cerveza Pilsener. Y Ambev quiso entrar con ese mismo envase al mercado. Hasta ese entonces no existía la ley orgánica de regulación, control del mercado. Entonces la pregunta es, ¿prevaleció el interés de la Cervecería Nacional? ¿Cómo debió haberse desarrollado ese análisis o esa resolución? Me refiero al plano jurídico, ¿cómo debió haber quedado? Esa es la pregunta mía. Sí, bueno, en Perú, al momento de otorgar un signo distintivo, en este caso una marca tridimensional, lo que se evalúa es que efectivamente cumpla su finalidad, que es distinguir un producto de otro en el mercado. Entonces, en esa oportunidad, dentro del procedimiento, en Perú tenemos la opción de citar a un informe oral, que es una audiencia pública, básicamente. Entonces, en ese informe oral van las empresas involucradas con sus abogados y buscan, pues, de alguna manera demostrar cuál es su posición. Y en esa audiencia, recuerdo claramente que quedó demostrado de que el envase que ellos querían registrar como una marca tridimensional no tenía ningún elemento distintivo, salvo el triángulo donde habían puesto las siglas del comité que otorgaba la licencia para poder utilizar este envase para el intercambio. Pero algún tipo de creación o de aspecto adicional que ameritara poderlo registrar como una marca tridimensional, pues no cumplía con ese requisito. Eso es muy importante decirlo, ¿por qué? Porque la finalidad de este comité de registrar este envase como una marca tridimensional era evidentemente de que Ambev no pudiera acceder al intercambio de la cerveza y evidentemente tener cierto obstáculo para entrar al mercado, porque va a tener que incurrir en un costo adicional de repente no cobrarle a los consumidores la primera botella, sino vender únicamente líquido y que la empresa Ambev cubra el costo de la botella, porque si yo sé que al final pues ya me va a costar no $4 sino 5, que ese dólar adicional es la botella, pues probablemente voy a querer seguir consumiendo los productos de Bacchus, ¿no? Pero en el informe oral pues quedó demostrado de que ese tipo de botella no solamente se usaba para cerveza, se utilizaba por ejemplo para aceite, para otros tipos de productos. Entonces, inclusive recuerdo que uno de los abogados que está involucrado en el caso de manera muy brillante, puso el ejemplo con las latas de atún. Entonces decía, por ejemplo, miren, estas son todas las marcas que hay de atún y todas las latas son exactamente iguales, porque incluso las presentaciones para efectos del peso son básicamente las mismas. Y decía, es como que a una de estas empresas de atún mañana presentaré una solicitud ante el Indecopi para registrar la lata de atún, porque evidentemente no ha sido registrada la lata. Entonces, ¿cómo quedarían los demás? Tendrían que pagarle a esta empresa para utilizar esa lata de atún. Entonces, lo mismo se equiparó para el tema de la botella de cerveza, porque no tenía pues ningún aspecto que le hiciera diferente a las otras botellas de esas mismas características que habían en el mercado.
Y solo una cosa, aclarando un poco el tema de las botellas que pasó aquí en el Ecuador, no conozco 100% el caso, pero sí sé que todavía existen procesos en trámite. No fue en sí una acción, hasta donde tengo entendido, vinculado con el tema de competencia per se. Lo que hizo Cervecería Nacional fue iniciar una tutela administrativa con el objetivo de impedir el uso de estas botellas. Tengo entendido que dentro de los argumentos que fueron dados por una de las partes, en este caso creo que era la misma Ambev y su cerveza Brahma, fue que esta forma de botella era la forma usual y necesaria del producto. En consecuencia no era susceptible de protección. Y hasta donde tengo entendido, inclusive se inició una acción de nulidad absoluta por este motivo respecto de esos registros. No obstante, ¿cuál fue la defensa de las personas de Cervecería Nacional? Lo cual me parecía también pertinente. Ellos decían que, si bien es cierto, podría ser la forma usual y necesaria del producto de la botella, pero no necesariamente, porque esta botella había adquirido fuerza distintiva, es decir, tenía distintividad adquirida. Y ponían el siguiente ejemplo: supongamos que yo le traigo esta botella y le quito las etiquetas. Pregunten al común del consumidor qué le evoca, qué marca de producto le evoca. Desde ese punto de vista tiene distintividad adquirida. Y ese fue el argumento, y tengo entendido, como digo, se siguen ventilando procesos al respecto, porque son varios, pero hasta donde tengo entendido, los argumentos de las partes fueron: uno, forma usual y necesaria del producto, y por parte de los defensores de Cervecería Nacional fue: un ratito, nosotros adquirimos distintividad adquirida en virtud del uso intenso en el mercado. Sí, mira, solamente un comentario con relación con lo que has dicho para complementar la idea. Efectivamente, en el informe oral, uno de los argumentos del abogado que mencioné, que no voy a decir su nombre, también fue ese, ¿no? Sacó una botella sin etiqueta, que aparentemente era una botella de cerveza, y preguntó: ¿de qué producto es ese? Entonces todo el mundo, obviamente nadie le contestó porque era un informe oral, pero todos en nuestra mente relacionamos que era una botella de cerveza. Y luego sacó la etiqueta y no era una botella de cerveza, era una botella de aceite. Entonces lo que él decía: sí, pues efectivamente, si bien la mayoría de nosotros relacionamos este envase con una botella de cerveza, ¿qué quiere decir? De que si se otorga el registro de esta marca tridimensional, incluso el proveedor de aceite, que no tiene nada que ver con ese mercado, se va a ver perjudicado porque va a tener que cambiar sus envases. Ahora, otro punto es que este procedimiento, como ven, duró tantos años, fue tan complejo, que en el camino Ambev entró al mercado. Entonces, como no se definía el tema de si el envase, si no el envase, entonces Ambev dijo: yo ya no puedo perder más tiempo, y entró con sus propios envases. Entonces, eso también sirvió para que al final del procedimiento la autoridad pudiera determinar de que efectivamente ya había entrado Ambev al mercado con sus propios envases, y pese a eso no había tenido ninguna barrera de acceso, ni tampoco había incurrido en algún costo considerable que limitara la competencia. Hola, sí. Buenos días, mi nombre es Javier Freire y trabajo en el IEPI. En realidad fui la persona que se encargó de resolver este caso en tema de tutelas administrativas, y coincido con el compañero que dice que fundamentalmente Cervecería Nacional lo que hizo fundamentar su acción es en la distintividad adquirida. Ahora, respecto a lo que haya pasado en Perú, yo comprendo y está muy bien, porque la distintividad adquirida se debe demostrar, o sea, debe ser probada. Y Cervecería Nacional ha probado hasta la saciedad de que la botella, sin por ejemplo el logotipo que es Pilsener, cualquier persona en el Ecuador podría identificar de que corresponde a Pilsener. Ahora, en el Perú a lo mejor no se probó, o a lo mejor eso no pasa con el consumidor peruano. Entonces yo creo que en estos temas de competencia desleal va a estar siempre supeditado a cada país, a la realidad de cada país. Así es, porque además tienes otro tipo de productos. A lo mejor acá pues nadie asocia esa botella con una botella de aceite. ¿Alguna otra pregunta? Buenos días a todos. Mi nombre es Clever Sánchez, soy doctor en Psicología Industrial y también estudiante de Derecho. La pregunta: ¿existe a nivel de los tratados internacionales con estos casos de efecto vinculante en cada país, o es particular a cada uno? La jurisdicción es particular, o sea, el tema de los tratados internacionales que ha suscrito el Perú, por ejemplo, y bueno, luego de estos casos, porque este caso, por ejemplo, data del año 99-2000, sí tienen capítulos de competencia, pero lo que se basa más que todo es en un tema de cooperación.
O sea, lo que te dicen es, si tú tienes algún tipo de investigación que de repente le puede interesar a otro país, o sabes que en ese otro país, que es parte también del tratado, se está llevando una investigación similar, un tratado de libre comercio puede servir como una plataforma para el intercambio de información siempre y cuando las partes, en este caso los países, así lo acepten y así lo requieran, pero de ninguna manera crea ningún aspecto vinculante entre lo que se resuelve en una jurisdicción y otra. Bueno, les agradezco muchísimo por su atención y muchas gracias por todo.